Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Hola, hola, hola. Mientras mis compañeros se espabilan un poco, que son gente de mucho pensar y entonces tienen que ponerse de acuerdo en qué va a decir cada uno, yo que me voy a tener que ir dentro de poquito a otra carpa. A ver, tú, el chico que vende libros en la carpa de la palabra. Silencito, despacito, hagan sus movimientos fuera, vayan sentándose con tranquilidad. Y todo eso, los de la barra, entendemos vuestro entusiasmo, pero queremos que lo expreséis en un tono más delicado. Vayan sentándose, tomen su localidad, porque esto va a empezar en casi nada. Pues te voy a dar la palabra a Jesús. Jesús va a moderar dentro de lo posible esta cosa que no sé a quién se le ocurrió titular de la forma que lo tituló, pero que debe querer decir que pueden hablar de casi todo. Sobre un personaje fundamental y mítico de la cultura popular del cómic en Europa y en todo el mundo, que es Corto Maltese. Tenemos un montón de gente especialista en ello. Paco Linares, que es pues quizá el mayor especialista que tenemos en España, o casi. Teresa Valero, que ella decía, ¿para qué me habéis llevado? Pues porque es Teresa Valero, ¿qué diablos? Rubén Pellejero no tiene tampoco... hace falta explicar mucho porque está en una mesa sobre Corto Maltese. Juan Díaz Canales, bueno, tampoco es que... Bueno, cuando las hacemos de Black Sabbath también lo llamamos, no os creáis que esto es único. Y Pasquale Rullu, que probablemente para algunos de vosotros sea menos conocido que los otros, es un gran guionista italiano que ha hecho muchísimas de las aventuras del personaje Tex, muchísimas de Dylan Dog y además tiene algunas estupendas, fantásticas, maravillosas novelas gráficas con temas complicados de tratar, como el nazismo en los jóvenes, en fin, muchas historias. Y por supuesto nuestro genial intérprete consecutivo, Óscar el Gallego. Para todo ello os pido ya, para que se vayan animando, que a veces hay problemas de pánico escénico, un aplauso. Y ahora, Super Jesús, todos tuyos. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Corto Maltés nos daría para hablar muchísimo. Tenemos a un montón de creadores, de especialistas e incluso de autores, ¿no? A Rubén y a Juan son los herederos, dignos herederos de Prat hoy en día. Entonces, bueno, yo creo que podríamos establecer un coloquio, pero si os parece voy a sentar unas bases mínimas y luego a partir de ahí vamos avanzando. Primero quisiera hablar algo sobre la propia obra y en la siguiente ronda sobre el protagonista. Yo os voy a decir un poco cuáles serían las premisas muy básicas, porque bueno, algunos seréis, otros quizá le conozcáis por su fama. Y bueno, pues sobre lo que yo voy a decir, que son, como digo, los cimientos, espero que cada uno de los autores invitados de su particular visión, si está de acuerdo conmigo, o se salga con otro, con otro tema diferente o relacionado. ¿Se me oye? Sí. Bien, Corto Maltés. La obra, todos sabréis, o espero que sepáis, que básicamente es tan conocido el arte porque recuperó Hugo Pratt, estamos hablando de los años 60 hasta los 80, la aventura clásica, la aventura idealizada, la aventura casi romántica, más clásica de término, porque creó un héroe muy distinto de los que se ven hoy en día, ¿no? Sí, ¿no? Sí.
A ver, sí. Decía que Corto Maltés es un tipo de héroe que ya no se encuentra hoy en día, esta época de escepticismo, de antihéroes, de héroes ambiguos, ¿no? Corto Maltés era un héroe clásico, aunque con muchos matices. Después podemos hablar de él. Pero en cuanto a la obra, yo creo que lo primero que cabría señalar es que básicamente, y cosa que forma parte también de esa idea romántica, trata del hombre contra la naturaleza o contra o frente a grandes acontecimientos que le superan. También es importante el concepto de la frontera, algo que hoy en día está superado, pero que, bueno, las primeras décadas del siglo XX, finales del XIX, en que se desarrolla la obra, pues todavía tenía un sentido, ¿no? Lo cual nos lleva al tema del viaje, porque en aquella época todavía existían lugares por descubrir, todavía había lugares que se podían llamar exóticos, ¿no? Cosa hoy totalmente imposible de concebir, habiendo llegado prácticamente a Marte. Y eso implicaba ampliar territorios en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual, alimentar y ampliar las experiencias, el conocimiento, lo que conlleva también un choque cultural, que para unos es enriquecedor, para otros es extraño, y nos conduce también gráficamente a la fuerza de la naturaleza. Los grandes espacios naturales pueden ser, en la obra de Hugo Pratt en general y de Corto Maltés, desiertos, estepas nevadas, páramos irlandeses, el océano, sabana africana. En general, visualmente significan lirismo, serenidad, grandeza. Otro tema, yo voy apuntando para que luego vosotros maticéis o me digáis si estáis de acuerdo o no, sería el trasfondo histórico. Es muy importante en Corto Maltés porque es siempre muy realista. De hecho, Hugo Pratt y ahora Juan Díaz Canales utilizaron y utiliza una documentación absolutamente exhaustiva. De tal forma que digamos que la historia con mayúsculas se mezcla con la intrahistoria, con la pequeña historia, la historia de los personajes. Es un proceso como de ida y vuelta. Así se entienden mejor los acontecimientos grandes gracias a las personas a veces anónimas que los protagonizan, pero también se entiende mejor al personaje inscrito en una historia con H mayúscula. Otra cosa más, otro elemento importante, yo creo, para la obra sería la búsqueda. La búsqueda constante creo que es un motor argumental fundamental para Corto Maltés. Corto siempre o casi siempre está embarcado en la búsqueda de un tesoro, de un botín, de una joya, que puede ser real o puede ser imaginario, ¿no? La clavícula de Salomón, incluso puede ser un continente entero, continente sumergido de Mu. O la búsqueda de alguien, de una persona, generalmente de un amigo con frecuencia, siempre para ayudar, pero la búsqueda. Y finalmente, y con esto os voy a dar un poco paso, otro punto, otra constante importante que aparece en Corto Maltés es un componente a veces mayor, a veces menor, de tipo esotérico. Es real, nunca queda claro al 100%. Puede ser real, pueden ser alucinaciones, pesadillas, sueños. Siempre hay una ambigüedad con la que juega el guionista, que a veces puede ser un juego para Corto Maltés o incluso para el lector, a quien juega a veces a engañar, a desconcertar en el buen sentido. Y bueno, creo que con esto ya he dicho bastante para un rato y creo que puede ser materia sobre la que los autores que tengo alrededor y creadores puedan un poco o un mucho opinar y dar su versión. Por favor, ¿quién empieza? Tú mismo. Bueno, muchas gracias, Jexus, por la presentación y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, en definitiva, claro, los temas, como bien has dicho, que se pueden tocar a la hora de abordar la figura de Corto Maltés, pues son muy diversos y podríamos abarcarlo desde un montón de puntos de vista, ¿no? Por tocar, pues ahora mismo pensando en lo que has planteado, por tocar un poco una definición de lo que puede ser el personaje de Corto Maltés, podríamos hablar de que es una especie de moderno Ulises, ¿no? de una especie de, por lo que decías también del buscador,
un personaje, un héroe o un antihéroe que va buscando su propio viaje, en ese sentido también del viaje que no tiene fin, y que bueno, pues dentro de toda esa parte poética que hay también en lo que es el trabajo de su creador, de Hugo Pratt, pues la parte de la poesía del viaje como el aprendizaje, ¿no? Que es lo que al final también acabamos obteniendo después de leer la obra de Corto Maltés, ¿no? Que es como un continuo aprendizaje desde un montón de puntos de vista, ¿no? Y bueno, yo también, por no extenderme mucho, quizá me gustaría tocar un poco la perspectiva política, por lo que hablábamos también del título un poco de lo que es la mesa redonda, ¿no? Y a partir de ahí quizá lanzarlo un poco también para mis compañeros el planteamiento político de cómo la política está siempre presente, no solo en el personaje de Corto Maltés, sino también en la vida de su propio creador, de Hugo Pratt, y también un poco en el trabajo que han ido desarrollando en los últimos años los nuevos autores, Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, ¿no? Como siempre también el personaje se sitúa en un contexto geopolítico que de alguna manera pues influenció mucho también a su creador, a Hugo Pratt. No hay que olvidar que Corto Maltés es hijo del Mayo del 68, que nace en 1967, y que a partir de ahí pues todo ese trasfondo político que desarrolla Hugo Pratt en su mayor creación, pues se ve también en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, a mí una de las cosas a nivel personal que más me han interesado de Corto Maltés, pues es ese valor de aventurero, de libertario, de buscador, que casi va viajando bajo su propia bandera, bajo sus propios ideales, pero que de alguna manera pues siempre acaba, qué casualidad, ¿no? O qué curiosidad, pues ayudando a los que más lo necesitan, ¿no? Bueno, eso es lo que de momento puedo aportaros yo. ¿Quién? ¿Yo? Venga, por alusiones, que no ha habido ninguna alusión, pero hablo yo. Pues, ¿qué puedo añadir a todo esto? Sí, son, como habréis comprobado, son personajes que hacen un poco de cajón desastre. Yo creo que en ese sentido es lo que le da esa dimensión de clásico. Lo que hace perdurar a los personajes es un poco eso, ¿no? Que son polifacéticos, que los puedes mirar desde muchos puntos de vista, sea desde el punto de vista político, como acaba de decir Paco, o toda esta reflexión histórica que comentaba Jesús sobre ese mundo desaparecido de principios del siglo XX, donde todavía quedaban fronteras, esa reflexión también hacia el interior del alma humana, que en ese sentido entronca mucho con lo que encontramos en la novela negra, y yo por eso creo que es algo que digo muchas veces. En Corto Maltés se da, en Hugo Pratt en concreto, se da bastante la mano ese maridaje, digamos, entre géneros, el género de aventura y de novela negra, que ya se notaba en las películas y en la literatura de los años 30, 40, 50, que tenía esa doble mirada, ¿no? hacia la sociedad, hacia un mundo muy cambiante, que en cierta medida se parece un poco al de hoy. Es un mundo que cambia muy deprisa, más deprisa de lo que podemos los seres humanos asimilar. Y una mirada hacia el interior, ¿no? Corto Maltés es un personaje muy interesante que se venga a preguntar a sí mismo, que venga a decir que se sabe un héroe porque es el héroe de una serie de aventuras, pero al mismo tiempo dice, no, yo no soy un héroe, soy un cobarde, soy un ser humano de lo más vulgar. Bueno, esta modernidad del personaje es la que ha hecho que perviva al día de hoy, que la relectura de las historias de Corto Maltés que escribió Hugo Pratt pues sea todavía gozosa y muy gratificante en ese sentido. Es una lectura adulta y llena de matices,
cosa que hoy en día también se está perdiendo bastante, y que desde el punto de vista de autor, que tanto Rubén como yo, pues nos haya dado muchas posibilidades para desarrollar nuestra propia voz a través de ese personaje, ¿no? Cuando nos preguntan, por ejemplo, a Rubén y a mí si pensamos, si dicen, bueno, vosotros ahora digamos sois los titulares del personaje, ¿pensáis que el personaje va a seguir después de nosotros? Pues claro que sí, lógicamente. Es un personaje que, como decía, es altavoz, es un personaje que sirve, que es arcilla en las manos de otros artistas y que desde luego vehicula un montón de mensajes que están vigentes todavía. Y en nuestra experiencia, además, hemos publicado ya 4 álbumes y estamos trabajando ya en el quinto. La verdad es que sigue siendo la misma experiencia que el primer día. Es súper gratificante y en ningún momento nos hemos sentido, digamos, aplastados ni por la sombra de Hugo Pratt ni siquiera por la de Corto Maltés. Es justo todo lo contrario. Es como digo, un vehículo para expresarnos a nosotros mismos. Es lo bueno que tienen este tipo de personajes convertidos en clásicos. Y ya está. Y ahora que lo cuente Rubén. No. Y luego viene Rubén y lo dibuja. No, le quito el micro porque me tengo que ir y si no ya no hablo, porque tengo otra Venga, a las pues 7:30 en otro lado. Hablar de alguien que tiene algo que ver, porque más allá de lo que podamos contar de la teoría, del lenguaje, del personaje, de las historias de Hugo Pratt, está el aire del tiempo. El aire del tiempo que de alguna forma comparte con... Ahora vamos a hacer un pequeño homenaje a Sciascia, el escritor italiano. Es el aire del tiempo, como decía, es lo que estaba pasando en esos años. Él decía el 68 es un pelín anterior, pero ya estaba en ebullición la mitad del mundo. Y tenía que pasar también en este lenguaje. En algún momento se tenía que romper la cadena de no poder salirse de la literatura juvenil. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo? Es un héroe juvenil. Está pensado. Las primeras historias son con 2 críos al lado o con un chaval a su lado. Es decir, eso era el cómic juvenil. Un adulto, un joven. Terry y los piratas, ¿no? Esta historia. Y él, a partir de ahí, trasciende y nos lleva hacia lugares donde el cómic no había ido. Como decía Juan, dándole otro toque más de narración más adulta en el sentido más compleja, de apuestas por romper con el hecho de que el dibujo de cómic era de una determinada manera y no podía ser de otra. Todo eso y la política de autor. La política de autor copiada de la política de la Nouvelle Vague francesa, de los teóricos del Cahiers du Cinéma. Eso es lo que significa el personaje, más allá del propio personaje. Es decir, ya está establecido como mito del cómic y como el segundo personaje más conocido de la historieta europea. Son Tintín y Corto Maltese, si vas a preguntar por qué. Por eso son de los que se hacen calcetines, camisetas, bla, bla, bla. Porque es una imagen icónica que transmite algo. Mientras que, por ejemplo, una tira que a mí me parece maravillosa, un cómic maravilloso como es Charlie Brown, o sea, Carlitos, toda la parafernalia cuenta lo contrario de lo que cuenta el cómic. No, aquí es el cómic lo que recoge todo lo demás. Es el personaje y son las historias de Pratt, que abrieron el camino. Pratt abre ventanas. Y para él una puerta, pero para los demás una ventana. Un tipo que sabía, es un personaje que está con un pie en el pasado y un pie en el futuro. Y eso me parece trascendente. Era trascendente. Y estaba creando toda la nueva política del cómic. Nunca hubieran existido ni Sfar, ni las Satrapi, ni ninguno de todos esos sin Mu. Era básico que él iba transformándolo todo según lo tocaba. Y contaba historias políticas y cuando nos dejaron de interesar las historias políticas, contó las historias míticas. Y siempre estaba buscando al niño que había en Hugo Pratt, al niño satisfecho e insatisfecho que estaba, sus lecturas, sus aportes, siempre con el pie en la cultura popular y santificado por la alta cultura. En eso era como Miguel de Cervantes. Yo me hago un bestseller y luego dicen que soy el mejor escritor del mundo. Eso es guay. Eso es Hugo Pratt. Hago una historia de lo más comercial y dicen que soy el más culto, bla, bla, bla. Y todo eso es el personaje. Por eso es mi enorme admiración por Rubén y por Juan, que tienen que coger ese monstruo de 1000 cabezas y sujetarlo, embridarlo y que aquello camine. Eso es súper complicado.
Y solo hay que ver otros ejemplos para darse cuenta de lo complicado que tiene que ser manejar esa creación que cambia tantas cosas y que tiene tantos matices y que es tan complicada. A mí me parece que es emblemático, más que nada. Representa algo. Representa además una carta de presentación, como los japoneses. Tú dices cómic, bla, bla, corto maltese, y entonces te abren la puerta. Los escritores, los teóricos, los no sé qué, te abren la puerta. Tú vas y dices The Spirit y te pegan con algo en la cabeza, porque además pensarán en una película nefasta. Entonces, claro, esto es corto maltese. Me tengo que ir a otra charla porque tengo otra. Solo quería expresar mi entusiasmo y os dejo aquí con ellos que saben mucho más que yo del tema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Después de lo que se ha dicho, es difícil intentar mejorar un poco todo, resumir un poco lo que representa Corto Maltés o lo que es la propia obra de Hugo Pratt, ¿no? Sí que hay un aspecto que me gustaría quizás, digamos, comentar o que se pueda alargar un poco el tema, que me ha hecho reflexionar en cuanto al título de digamos, de este encuentro, ¿no? La política de la imagen, ¿no? En Corto Maltés. Sí que hay un aspecto que me gustaría recalcar particularmente, porque, digamos, yo cuando conocí la obra de Pratt, concretamente Corto Maltés, había conocido otros trabajos de él anteriormente, pero fue una historia que, por un lado, lo podíamos analizar de un modo político y de otro, la imagen tal como Hugo Pratt la utilizaba para narrar una serie de hechos, una serie de historias que ya en su momento, y estamos hablando de los años 70, eran evidentemente rompedores. O sea, en esa imagen, en el modo de utilizar esa imagen, yo creo que había una actitud, yo no la definiría quizás política, en algunos aspectos de su obra sí, a nivel de guión, digamos, ¿no? Pero incluso a nivel visual, yo como dibujante, a nivel visual, a nivel creativo, era evidentemente muy rompedora. Y en ese acto de romper un modo de narrar, un modo, si bien conocemos que Hugo Pratt tenía influencias de los clásicos americanos, de Milton Caniff, de muchos otros, pero sí que había yo lo sé porque vivía el mundo profesional de la época, y el mundo profesional de la época era como algo nuevo que irrumpía el trabajo de Hugo Pratt, porque no se ceñía a nada de lo que se conocía. Ese modo de dibujar libre, ese modo de dibujar que incluso pensábamos hacía lo que le daba la gana, esto para mí ya era una actitud política a nivel creativo. Y también yo recuerdo particularmente que lo primero que leí de Corto Maltés fue una historia que pasaba en Irlanda y que trataba el tema del IRA, del Sinn Féin, de los inicios de los problemas y tal como Hugo Pratt narraba aquella historia, a mí me puso los pelos de gallina, digamos, porque era impresionante en aquel momento leer una historia con ese contexto político tan fuerte. Arriesgado, no sé en Inglaterra cómo se lo podían tomar, pero era totalmente diferente a todo lo que se hacía. Es verdad lo que se ha comentado, que marcó el paso a la historieta adulta en una revista que era pensada para público infantil, juvenil, más o menos, pero ahí irrumpió Corto Maltés de un modo brutal con una historia o con historias que daban a pensar mucho, ¿no? Corto Maltés son muchas cosas, pero es que Hugo Pratt, digamos que aportó algo que era totalmente nuevo en su momento, creo yo, ¿eh? Buonasera a tutti. E per quello che riguarda me è stato detto molto stasera, è stato detto tante cose che avrei voluto dire, sono state dette adesso e meglio. In particolare quello che ha detto Angel, che l'essere corto maltese, l'opera di Pratt importantissima all'inizio del secolo per i fumetti. Io, come tanti autori di fumetti, mi sono innamorato di Pratt da ragazzo e mi sono innamorato di Corto Maltese da ragazzo anche per questo suo essere non prevedibile,
questa profondità anche di sguardo, c'era un rapporto molto profondo tra la scrittura e il disegno, per cui un personaggio anche imperscrutabile che poteva reagire in modi molto diversi, anche contraddittori a suo modo, quindi molto umano. E questo personaggio si confrontava con un mondo che stava cambiando, che è forse questa l'importanza di Corto Maltese, è il fatto che sia un personaggio, un fumetto e un'opera di Pratt che passa le generazioni. Il fatto che è un personaggio che si confronta con un mondo che sta cambiando, un mondo che allora era ancora molto grande, molto sconosciuto, molto di frontiera, ma che tutto sommato non ha tante cose, cioè ha tante cose diverse ma anche cose simili al mondo di adesso. Non sappiamo quello che succederà tra un anno, tra 10 anni. Questo ci spaventa. Siamo uomini davanti a questo tipo di mondo e vorremmo essere uomini come Corto che ha voglia di scoprire questo mondo. E quindi vediamo questa iconicità di un personaggio distante e vicino allo stesso tempo. Era forse quello che mi ha fatto innamorare di Corto ed è quello che ho da dire. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que todos los que han hablado antes que yo pues ya han tratado muchos los temas particulares de tanto de Corto como de Hugo Pratt, pero que estoy de acuerdo que en la idea que dijo Ángel, que es un representante muy bueno de su época, Corto Maltés. Es lo que a mí me ha enamorado del personaje, es la profundidad que tenía, tanto en la escritura como en el dibujo. Y sobre todo que era un personaje inescrutable, que en muchas aventuras podía ser contradictorio, comportarse de forma que no casaba con la historia, pero que eso lo hacía muy humano, porque en el fondo somos todos así. Y a mí me encantaba que estaba situado en una época en la que el mundo todavía era cambiante, no se había descubierto todo, quedaban cosas por venir, y eso lo ha vuelto como atemporal. El mundo en aquel entonces era grande, quedaban cosas por descubrir y no sabíamos lo que iba a pasar pues en el futuro, 10 años después o tal, y esa necesidad como de descubrir, de estar a punto de vivir aventuras, es lo que lo ha vuelto atemporal. Nos podemos sentir muy identificados con esa calidad del personaje. Nosotros también queremos ser héroes y descubridores enfrentándonos al mundo como él. Y al mismo tiempo es un personaje que es distante y cercano, que nos podemos sentir identificados y al mismo tiempo que nos puede asombrar y maravillar porque es un desconocido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo después de todo lo que han dicho personas que tienen mucha vinculación con Corto Maltés, solo puedo contar mi experiencia descubriéndolo cuando yo ya era muy mayor. Y empecé a trabajar en dibujos animados, hacía mucho tiempo que había abandonado la lectura de cómics y mis compañeros, que eran todos unos locos del cómic, pues me iban pasando cosas diciéndome: claro, tú te has quedado en el cómic ese para niños y hay un mundo enorme de cómic para adultos que te estás perdiendo, y así era, ¿no? Entonces me empezaron a pasar obras y había como una especie de club allí de fans de Corto Maltés que yo cuando me acercaba a esos tebeos me echaba muchísimo para atrás, veía esa tinta tan dura, eso, no sé, era como todo lo contrario a lo que a mí me gustaba en ese momento, pero claro, veía ese entusiasmo de mis compañeros y decía, me tengo que estar perdiendo realmente algo. Y luego me intentaban ganar por el lado de, mira qué guapo es, mira qué carisma tiene, o sea, no puedes rechazar un hombre como este. Así que, bueno, me intentaron ahí con las historietas cortas, que sí, me empezaron a gustar, pero ya donde se produjo la magia un poco fue en el de Siberia y sobre todo en la Casa Dorada de Samarcanda, que además muchos años después tuve el placer de poder prologar para la edición de Norma, porque efectivamente ahí hubo un momento en que además se lo deseo a todo el mundo, quien no haya leído Corto Maltés, que busque el álbum donde Corto Maltés te sale y te abraza, porque es una experiencia que es realmente mágica y maravillosa. Y
llega un momento que tú descubres efectivamente a ese hombre guapo, con carisma, pero que sobre todo es una persona que te coge y te lleva por la historia. Él es a veces espectador, es a veces un maestro de ceremonias, es a veces un bandido, a veces un poeta, a veces un cronista, en fin, es un personaje que tiene todo y a mí me ha ayudado también a poder crear personajes diciendo cuál es esa magia, cómo la puedo yo crear, cómo puedo hacer que se cree esa relación con un lector a este nivel, que te esté interesando tanto lo que le pasa como lo que le cuenta, lo que siente y lo que pasa en esos territorios que, como decía Jesús, son muy importantes, ¿no? Los espacios naturales, la coyuntura política, los pueblos, las minorías, o sea, realmente habla de todo, del alma humana y los diálogos, las frases que utiliza Prat son algo también que cuando tú quieres escribir marca un antes y un después. O sea, muchas veces le das vueltas a tus propias frases diciendo cómo diría esto Prat o cómo lo dirían otros autores que tú admiras, porque hay una manera de contar las cosas que efectivamente deja una magia, y una magia que yo ya leí a Prat, ya os digo, muy tarde, entre los años 90 y los 2000 lo descubrí. Y aún estaba plenamente vigente y emocionaba de la misma forma, ¿no? Entonces, efectivamente, es algo que queda que perdura. Bien, bueno, como al final hemos acabado entremezclando la obra con el propio personaje, el protagonista, me gustaría hacer una breve recapitulación de cosas que en parte se han dicho y en parte es lo que yo veo que da entidad a Corto como personaje, y que sería más o menos estas cuatro. La primera de su personalidad es que tiene una capa de escepticismo irónico, pero que es una pose, ¿no? Es un poco como Bogart en Casablanca, es decir, yo no me juego la vida por nadie, pero al final es el que estaba con las brigadas internacionales, ¿no? En la guerra española. En el fondo es un idealista, o sea, siempre acaba jugándose la vida por la justicia, por la libertad, por el bando más débil, lleva el pendiente, y sí que en esa época le llevaban los marineros, pero también los anarquistas. Otra cosa es que generalmente es subversivo, ¿no? Se mueve un poco en la ilegalidad o en la alegalidad, pero en general siempre va contracorriente. Va en contra de la autoridad, por supuesto, de las normas establecidas, del poder. En sus aventuras siempre acaban siendo los malos, los tiranos, los oficiales, los terratenientes, los ejércitos colonialistas, los alemanes en la Primera Guerra Mundial, los ingleses en Irlanda. Otra cosa indisociable del personaje es de su carácter la ironía, ¿no? Ese descaro que le caracteriza, que forma parte de su atractivo, yo creo, como personaje, incluso como hombre, ¿no? Que tú has dicho que era tan atractivo, y que a menudo contribuye a crearle problemas, claro. Y luego, en cuanto al factor humano, no hay que dejar de mencionar algo muy importante, que son los personajes secundarios, ¿no? Que son imprescindibles, es un poco como en Tintín. Todos los que le arropan son muy de carne y hueso y, en definitiva, configuran su entorno y, de una forma u de otra, también ayudan a definir al propio personaje por su interacción con ellos. Entonces, bueno, yo, además de que podéis matizar esto o contradecirlo, os haría una pregunta, y es si, a pesar de que Pasquale ha dicho que es un personaje atemporal, ¿pensáis que ha evolucionado con el tiempo, que ha evolucionado con el autor? Porque han pasado casi 20 años, ¿no?, entre el primer y el último álbum o Historia Suelta, o que ha evolucionado con la propia forma de hacer del autor o con sus intereses personales o sociales o políticos o incluso gráficos, en su forma de trabajar. ¿Qué opináis? Bueno, yo considero que el personaje de Corto Maltés evoluciona muchísimo con el tiempo, como también evoluciona, en este caso, si hablamos de su creador original, de Hugo Pratt, van en paralelo de alguna manera, ¿no? Igual que las primeras historias de Corto Maltés se embarcan en un ámbito más
geopolítico, aventurero. Todos los que hemos seguido la obra de Prat vamos viendo cómo con el paso de los años, con el paso de las historias, igual que Hugo Pratt se acaba refugiando más en un mundo interior, cuando pues yéndonos a sus últimos años de vida, cuando ya no puede ser ese tipo viajero y aventurero como se definía, pues acabamos viendo también que las aventuras de Corto Maltés acaban siendo más oníricas, más filosóficas, se deja de un lado un poco la política, la aventura, se entra más en el mito y el sueño, y yo considero que sí, ¿no? que hay un cambio muy claro, o una evolución muy clara. Aparte de eso, Corto Maltés es un icono cultural, y siendo un icono cultural es un clásico, ¿no? Y si hablamos de un clásico estamos hablando de que si pensamos, por ejemplo, mencionaba antes que era un moderno Ulises, si hablamos de Homero, Homero es un clásico que tiene plena vigencia hoy en día, ¿no? La obra de Corto Maltés tiene plena vigencia hoy en día, hasta el punto de que, bueno, el hecho de que continúe tan fresco como el primer día con las nuevas historias que se están desarrollando en la actualidad, pues pone prueba de ello, ¿no? Como anécdota yo puedo decir que bueno, hace un par de meses participé en la Universitat Autónoma de Barcelona en un seminario en el que se planteaba un poco las diferentes disciplinas un poco académicas o transversales que se podían ver en la obra de Corto Maltés, ¿no? Y bueno, para mí fue una auténtica sorpresa ver cómo bueno, pues por ejemplo el tema del feminismo, muy importante hoy en día, gracias al cielo, pues está muy presente en la obra de Corto Maltés, en la figura de cómo Corto Maltés se relaciona con las mujeres, ¿no? Normalmente en las historias de Corto Maltés creadas por Hugo Pratt, y también en las últimas, sobre todo en la penúltima ideada por Juan Díaz Canales, se puede ver la figura de mujeres muy potentes, mujeres aventureras, en muchos casos que dominan a los hombres o que toman las riendas de lo que es la propia historia. Y eso, por ejemplo, ese tema fue objeto de estudio en una ponencia universitaria, como digo, hace un tiempo, ¿no? Y eso es lo que, como digo, pues también convierte el trabajo de Hugo Pratt y por ende de Rubén Pellejero y Juan Díaz Canales a nivel conceptual, porque bueno, no quiero entrar ahora tampoco a nivel plástico porque ya me extendería demasiado, pero lo mismo, ¿no? Lo hace que sea un clásico y que esté en plena modernidad actualmente, ¿no? ¿Qué opina de los demás? Por ejemplo, Rubén, a nivel gráfico. Antes que hablar de nivel gráfico, convendría hablar un poco de cómo más o menos, ¿no? Hemos intentado coger, digamos, este reto como, aparte de una experiencia, yo diría brutal, porque lo es un aspecto que a veces no se pronuncia, pero que es la verdad. Sí que hay unos aspectos básicos que tenían que existir en el hecho de retomar el personaje de Corto Maltés, tanto a nivel, digamos, literario como a nivel gráfico, ¿no? Y en este ensamblaje es el que Juan y yo hemos discutido mucho, más o menos por dónde tenía que ir este nuevo planteamiento, ¿no? Y sí que es verdad que uno básico era respetar un poco ese aroma que tienen sus historias, trasladarlas a la época actual, pero de un modo, digamos, que no se aprecie mucho, pero que están allí, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un personaje de siglos pasados, entonces puede parecer que sea muy difícil, ¿no? que utilice digamos, momentos que el lector actual pueda identificarse, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho y es verdad que esto hablará Juan, yo creo, en ese aspecto es el que tiene la palabra en este punto. Tiene que hablar de cosas que pueden interesar, pero de un modo sin que sea notable, ¿no? Porque estamos hablando de un personaje y respetarlo.
esta simbiosis de adaptarlo a este personaje en los tiempos actuales nos venía diciendo de que no podíamos hasta cierto punto ser nosotros mismos en todo, porque si no es otra cosa totalmente diferente, sin ningún tipo de enganche con lo que era el personaje, ¿no? Hubiera sido quizás un modo de enterrarlo definitivamente al personaje. Y una vez ya teníamos la libertad de que el personaje tenía que seguir existiendo, entonces el mejor modo, creo yo, es el que nosotros hemos utilizado de, digamos que, escoger elementos que creo que tienen que ser esenciales para reconocer al personaje, tanto literario como gráfico. En mi caso tenía que haber una cierta estética. No puedes dibujar Corto Maltés sin su nariz, sin sus labios, sin su mirada, sin su porte, sin sus movimientos incluso. Si no, no sería Corto Maltés. O sea, la maravilla del dibujo de Hugo Pratt y las historias es que todo está muy bien ensamblado. Entonces, si te apartas de aquello, puedes hacer una copia anodina. Es verdad, se puede hacer perfectamente. Pero el apartarse de aquello, ahí está el reto. Y que el lector consiga otra vez descubrir que el personaje está otra vez digamos, cobra vida otra vez. Hay toda una serie de movidas bastante fuertes a nivel personal para conseguir esto, ¿no? Sí, bueno, hablando un poco de nuestra experiencia personal con esta tarea que nos cayó encima de retomar una hidra de 7 cabezas, como decía antes Ángel, y respondiendo un poco a tu pregunta, Jesús, yo creo que la magia, y por ahí va mi primera intervención, ¿no? de incidir en el aspecto este clásico de Corto Maltés. Una de las magias que se dio en la obra de Hugo Pratt, y en concreto cuando se puso a hacer Corto Maltés, es que dio como una especie de piedra filosofal, que también lo ha explicado muy bien Ángel. Es decir, es una obra muy personal, pero muy dentro de los códigos, por ejemplo, de la cultura popular. Es una obra de historias de aventuras, pero al mismo tiempo un vehículo maravilloso para contar las ideas políticas, sociales o incluso sus velidades creativas de Corto Maltés. De Hugo Pratt, perdón. Y aún así ha perdurado en el tiempo. Ha perdurado en el tiempo a pesar, por ejemplo, de que Hugo Pratt, de la primera historia a la última que hizo, cambió muchísimo, como está explicando muy bien Paco. Empiezan siendo unas historias juveniles en las que ni siquiera Corto Maltés era el protagonista, sino que eran unos chicos. Él seguía un poco un modelo de imitación de las novelas de Stevenson. Se va yendo hacia otro lado, luego empieza a hacer una deriva política, luego empieza a introducir el tema del misterio, del mito. Todo va cabiendo dentro del personaje, todo va cabiendo dentro de la serie. Desde el punto de vista gráfico, exactamente igual. Es lo que explica muy bien siempre Rubén. O sea, algo tenía Hugo Pratt capaz de hacer que ese personaje que sale en la balada del más salado, que parece que tiene 50 años, sea igual que el que, para ti, en tu cabeza, que el que sale luego a lo mejor, pues yo qué sé, en Tango o en Samarcanda, que parece más joven y sin embargo sigue siendo Corto Maltés. Bueno, todo eso, afortunadamente para nosotros como herederos, digamos, artísticos, nos ha dado una cierta legitimidad. Cuando nosotros nos dicen, bueno, pero es que, ¿cómo sentir vosotros? No es un peso enorme esta herencia, este camino tan cerrado de tener que imitar o copiar. Y claro, la respuesta es muy fácil. No tenemos que copiar ni imitar cuando el mismo creador no se estaba imitando de una página para otra. Si para él cada página era una aventura diferente, una evolución, una búsqueda. Bueno, el catálogo gráfico, el catálogo literario de la obra de Pratt es inmenso y a eso nos agarramos.
Afortunadamente, nosotros podemos coger los aspectos que más nos interesan en cada momento. O sea, ya no te digo en general, en abstracto, sino en cada momento podemos decir, ahora vamos a hacer una historia que tenga un corte más político, ahora vamos a hacer un dibujo un poquito más suelto, un dibujo un poco más expresivo, un dibujo con un poco más de detalle, y todo sigue siendo Corto Maltés, ¿no? Esto es realmente una cosa que es un poco difícil de explicar, porque solo se explica a través de la experiencia de la lectura de toda la obra de Corto Maltés. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Juan, perché mi trovo anch'io a fare un lavoro su un altro personaggio diverso da Corto Maltese, ma il modo migliore per raccontare bene un personaggio è trovare la propria voce, senza tradire quel personaggio, ma trovare la propria voce per raccontare quel personaggio, il proprio segno e la propria voce. E Corto Maltese, volevo precisare il mio pensiero di prima, è molto legato al suo tempo, al suo secolo, ma è questo che gli permette di parlare a più generazioni, perché è un uomo del suo secolo che parla al secolo successivo. E una cosa che mi era molto piaciuta, che per me vuol dire molto, del personaggio Corto Maltese e dell'autore Pratt, è una battuta che lui dice a un certo punto in una delle storie, che uno gli chiede, lei comandante Corto Maltese, per chi lavora, per la Marina, per l'Esercito? E Corto Maltese risponde, io sono comandante improprio. Questo secondo me dice molto del personaggio e dice molto del suo creatore. Creo que estoy de acuerdo en que en personajes como Corto Maltés, lo importante para trabajar con ellos es encontrar una voz propia, o sea, la voz propia del autor, y mezclarla con la esencia del personaje, pero sin perder esas dos ideas. Encontrar el sentido de lo que se quiere contar, de lo que uno quiere contar, de su obra tal, y aportarlo al personaje. Al mismo tiempo, Corto es un personaje como adelantado a su tiempo, que permite a generaciones posteriores seguir teniendo influencia sobre ellas, hablar a los siglos siguientes. Y para mí hay un elemento que define perfectamente al personaje, y es cuando le preguntan, como viste de marino, y si es un comandante, pues si pertenece a la Marina o a qué orden tal, y él dice que él solo es comandante de sí mismo. Para mí, esta frase es la esencia del personaje. Bueno, pues yo coincido con todos mis compañeros en que realmente el personaje es uno entre un millón, es efectivamente un icono, de hecho ha trascendido y ya es un icono gráfico en muchas cosas, pero para mí yo haría una reflexión porque a nivel personal tengo a veces problemas con las obras que se basan demasiado en un personaje que es demasiado carismático o que podemos decir que todo se basa demasiado en ese yo, ¿no? Y que todo está visto a través de sus ojos, pero con Corto Maltés me pasa un poco como con Henry Miller, que podemos decir son personajes que podríamos decir hasta que son grandes egoístas, exactamente es comandante de sí mismo, vive por sí mismo, no tiene grandes vinculaciones afectivas, no es un personaje con demasiadas debilidades, pero para mí lo que hace que tengamos una fascinación tremenda y que no podamos apartar los ojos de ellos es que hacen revelarse a todo lo que les rodea, a los otros personajes y a las tramas, incluso a los lugares, lo que hablábamos. Son como una especie de cristal por el que tú estás mirando y que hace que todo vaya teniendo un sentido, ¿no? Y tome una dimensión muy profunda. Y para mí eso realmente es el gran atractivo que tiene Corto Maltés, aparte de todo lo demás, de ser un icono, esa imagen vestida de marino, ¿no? Con esas piernas blancas tan largas. El dibujo de Pratt es maravilloso y además va evolucionando efectivamente hasta que casi es una caligrafía, ¿no? Y aún así es Corto Maltés y todo lo que encierra. Entonces, sí, yo creo que es eso un poco lo que le da ese gran poder que tiene de fascinación. Bueno, la verdad es que hay mil cosas que a mí me gustaría comentar, pero no creo que nos dé tiempo tocar, pero vamos, simplemente lo sugiero, porque si nos ponemos todos los que somos a hablar, pero me parece muy interesante lo que apuntaste de que creo que es un personaje que les gusta o les gustaba a las mujeres, hablamos de los años 60,
es un poco lo que decía Paco, era un poco protofeminista, ¿no? Mujeres empoderadas. Por otra parte, siempre se enamoraba de las que no eran, ¿no? Las que no debía, vamos. Bueno, hay 1000 aspectos que simplemente los miento porque no va a haber manera, pero se podía hablar de la influencia, no ya de la literatura, que todo el mundo conoce qué autores lee, de qué autores bebe, pero se podría hablar de su posible influencia del cine, que no se toca mucho, de la presencia del teatro, que es más de lo que parece en la obra, de ese universo cerrado y coherente, ¿no? Que sería casi un Prat-verso, porque él mismo se autorreferencia incluso en otras obras, ¿no? Como Los escorpiones del desierto, Ana de la jungla. A veces se mezclan personajes. Bueno, también hubiéramos hablado, pero no se va a poder, de una reflexión mía, y es por qué la última aventura, que fue El continente perdido de Mu, cierra un círculo que se inicia en las primeras, ¿no? En las de El secreto de Tristán Dantan, y que parece eso, ¿no? Que es un círculo cerrado, cuando el propio Prat daba pistas o dio a lo largo de su vida sobre cómo acabar los días de Corto Maltés, ¿no? Tan pronto decía que le plantaba de anciano y casi ciego en Chile en los años 60, como desapareciendo en la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Por qué quiso hacer con el ciclo de Mu que no tuvieran fin sus aventuras, cuando antes de morir el propio autor todavía realizó otras y no eran de Corto Maltés? Bueno, evidentemente daría para seguir aquí hablando. Así que, dado el poquito tiempo que queda y los contertulios que somos, se me ocurre haceros una pregunta así muy subjetiva y que yo creo que se puede responder más rápidamente. Y es que me digáis cada uno si preferís el Corto Maltés en blanco y negro o en color. ¿Y por qué? ¿O desde cuándo? ¿O qué fases? ¿O cómo lo...? Sobre todo al dibujante actual, a Rubén, claro. Yo me quedo con las acuarelas, para ser un poco neutral. No, a ver... los puristas suelen decir que, bueno, como comentaba antes Teresa también, que tendía un poco casi hacia lo abstracto, ¿no? Porque Hugo Pratt buscaba al final de su etapa creativa, buscaba la caligrafía china, y al final eso lo buscaba sobre todo con el blanco y negro. Él tenía sus antecedentes, que eran los americanos del principios del siglo XX, Sickles y Milton Caniff. Entonces él era un artista y un maestro de la mancha, de lo que es el blanco y negro, y ahí es verdad que poca gente lo hizo como él. Cierto es que Rubén Pellejero lo hace, yo diría que prácticamente igual, porque Rubén Pellejero es otro maestro de la mancha, y cuando leemos Corto Maltés tendemos, los que somos muy puristas, tendemos a leerlo en blanco y negro. Yo personalmente me quedo con las obras en blanco y negro. Lo que pasa es que luego tengo un defecto, que me gusta, pues eso, disfrutar de las acuarelas, de todos esos bocetos preparatorios que Hugo Pratt iba desarrollando también, y al final es difícil, ¿no? Pero si entramos un poco más en la parte más artística de Hugo Pratt, yo personalmente me quedaría con el blanco y negro. Pues yo un poco igual, o sea, no tengo problemas con el color, me parece además que es una información interesante de tener, pero precisamente yo creo que la magia que se produjo en mí tiene mucho que ver con que lo leí en blanco y negro. Te exige algo que debes poner tú, que es abrir tu propia imaginación, y ahí hay un clic que se produce, creo, más con el blanco y negro. Opinión importantísima la de los autores actuales. ¿Cómo lo veis? Yo lo explico muy rápido. Es que no recuerdo de quién es la cita, de alguien que explicó alguna vez que eres del equipo de fútbol del que te haces cuando eres pequeño. Luego da igual lo que pase, si juegan bien, mal o regular, siempre vas a ser de ese equipo de fútbol. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Corto Maltés en blanco y negro. Es como lo conocí, y creo que los personajes de cómic que te tocan la fibra sensible, y sobre todo a cierta edad, tienen algo que es eso, ¿no? que lo tienes que asociar directamente a la nostalgia, que va más allá de cualquier tipo de análisis artístico, etcétera. Simplemente para mí Corto Maltés es el Corto Maltés
que conocí, el que me enganchó a su lectura, el que me hizo soñar siendo adolescente. Entonces siempre va a ser en blanco y negro. No es objetivo, simplemente lo tengo asociado a ese momento y siempre va a ser para mí en blanco y negro. No quiere decir que no se hagan TVOs en color maravillosos y afortunadamente mejorando presente. Yo creo que según ha ido evolucionando la serie y sobre todo en concreto el último, el trabajo que hizo Rubén con Nocturno Berlinés es maravilloso, es un color que aporta un montón. O sea que objetivamente a lo mejor en color es mejor, pero para mí siempre será en blanco y negro. En mi equipo de fútbol. Bueno, yo diría por la parte que me toca del dibujo, evidentemente, yo siempre he preferido el corto maltés en blanco y negro, el de Hugo Pratt, evidentemente. Sí que el color tiene su aspecto narrativo, sobre todo en el coloreado que hubo era más bien de ambientación, ¿no? Creo que le faltaba a corto maltés yo creo que a corto maltés le sienta bien, por ejemplo, el color plano, como el que lo veíamos los que más o menos hemos conocido las páginas dominicales de los americanos, de los grandes clásicos, ¿no? Que a la vez es muy moderno, es muy actual, yo creo, este color plano de imprenta, hecho informáticamente, digitalmente, no importa. En eso estoy interesado yo actualmente, ¿no? Es lo que comentaba un poco Juan en el último libro que hemos hecho de Berlín. Yo creo que utilizar el color plano es mucho más, añades un aspecto narrativo que en ese lado Pratt no le interesaba. Por tanto, para nosotros es una aportación que creo que puede ser arriesgada, pero la encontramos, yo particularmente, muy interesante. O sea, de que no sea solamente un coloreado. Todos lamentamos un poco, los seguidores de la obra de Pratt, que nunca haya habido tan solo una página en Samarcanda, me parece, que utilizase él mismo sus propias acuarelas, ¿no? Porque era un monstruo de la acuarela y a todos nos encanta. Pero creo que en una historia de corto maltés realizada con color plano le das un realce a la vez narrativamente que le sienta de maravilla, yo creo, no es porque creo que eso yo en parte lo añoraba. Cuando veía los carteles, las repros, las litografías que se hacían de corto maltés en su consumo más, digamos, más popular, siempre pensaba, ¿por qué no un cómic de ese modo de corto maltés utilizado en color plano, con colores que fueran fuertes, en ocasiones sí o no? Y yo en ese aspecto me quedo con el blanco y negro, pero le doy oportunidad al color. Y finalmente, Pasquale, che opinas? Sì, io sono un po' la via di mezzo, nel senso che amo gli acquerelli di Pratt, amo le visioni dell'acquerello, però se io devo guardare corto maltese a colori, nell'acquerello che Pratt padroneggiava così egregiamente, ho un fermo immagine di corto maltese, ammiro l'arte di Pratt, ma se io devo viaggiare con corto maltese, andare nel mare salato, andare sulle steppe, andare nella giungla, viaggio in bianco e nero. Quindi ho queste due visioni, non diverse, semplicemente ognuno è un suo momento dell'arte, ma il viaggio per me è in bianco e nero. A mí me encanta las acuarelas de Pratt, admiro mucho lo que hace con el color, pero estoy un poco partido entre las ideas, porque aunque el arte me fascina lo que hacía con ello, para mí el viaje, para mí la idea de aventura, de pues ir por el mar salado, meterse en la jungla con el personaje, toda la visión clásica que tengo del personaje en estas aventuras es en blanco y negro. Aunque aprecio lo que puede hacer con el color y con las acuarelas, el viaje del personaje siempre lo leeré en blanco y negro. Ajá. Bueno, pues yo creo que hemos apurado el tiempo justito. Evidentemente habría 1000 temas más que tocar y podríamos estar toda la tarde, pero tenemos que dar paso a la siguiente actividad. Así que os agradezco a todos vuestra presencia y sobre todo a nuestros autores y expertos en nuestro querido personaje y a los autores que estamos esperando su siguiente obra con impaciencia. Muchas gracias a todos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota.
Nuevo espacio élite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.